¿Tú entiendes que este tipo de acuerdos y sobre todo que el debate se derive a términos como esto infumable de la prioridad nacional? Tú sostienes que esto puede movilizar a la izquierda y que, por tanto, Sánchez podría incluso llegar a aprovecharlo, ¿no? ¿Aquí más o menos sí o ya no? Me sigues torciendo la cabeza. No, no. Ya sabes que normalmente te doy la razón y estamos de Sí, son acuerdo. tus palabras, no Lo te que me sí tienes que dar la razón, ¿no? pero yo creo que hay dos factores. Primero, que dentro de la izquierda esto le sirve especialmente a Pedro Sánchez porque digamos que capitaliza cada vez más el voto que queda a la izquierda del PSOE. Primero, porque este voto ahora está totalmente perdido y dos, porque Pedro Sánchez pues juega a comprar directamente todo ese espacio, con lo cual crece el PSOE. Pero la suma en este sentido es cero, porque son votantes de izquierda que en todo caso pueden cambiar de partido, pero siguen siendo de izquierda. Segunda cuestión, yo lo que sí que creo es que, como muy bien estabais detallando anteriormente, cuando el factor ese de prioridad nacional, esto que ahora las palabras todo se aguanta en un papel y en los debates políticos, pero creo que es un tema serio. Si esto cuaja en el debate público y existe la percepción, sea verdad o no sea verdad, de que hay por parte de Vox o por parte del Vox y el PP, yo estoy seguro, el PP evidentemente no es así, pero el papel dice lo que dice, esta idea de que haya unos ciudadanos que tengan menos derechos y con lo que esto implica desde un punto de vista humanista y constitucional, podría potencialmente movilizar a una parte del electorado de izquierda que podría estar más adormilado. Yo creo que hoy esto no pasa. Creo que si este debate creciera y crece, bueno, lo podríamos analizar. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que a Pedro Sánchez es el primer beneficiario de la existencia de Vox y de todo lo que hace Vox, porque si tampoco le gusta la extrema derecha y cada 3 frases del presidente del gobierno son extrema derecha, tiene una cuestión mucho más fácil, que es dar apoyo a los ganadores en las elecciones, en este caso autonómicas, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y donde sea. Y el primero que está interesado en que esto no sea así es Pedro Sánchez, con lo cual, hombre, deja un poco que desear. Claro, pero dices, tiene un riesgo, firmar estos acuerdos tiene riesgo, entre otras cosas, el hecho de que en el acuerdo que firmas con Vox, Vox logre colocar algunas de las frases o del gran imaginario colectivo de Vox, vale. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Vas repitiendo elecciones en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León? No, evidentemente no. Y al final uno piensa, bueno, o el caos de estar sin gobiernos durante un año, o ahora firmar esto y hacer un poco como empezó a pasar con el procés en Cataluña, ¿no? Que tú utilizabas palabrería de diferente tipo y bueno, iba colando de alguna manera u otra, pero en realidad era peligrosa porque la palabra, o sea, lo que estabas defendiendo, lo que estabas diciendo, efectos reales tenía consecuencias. Pero hubo un punto en que esta percepción de riesgo, digamos, de las palabras, pues se perdió. Y yo tengo la sensación, y Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña, que siempre defiende esta idea de que lo que fue el procés en Cataluña ahora está instalado en el Congreso de los Diputados, pues lo explica muy bien, ¿no? Yo creo que ahora se han banalizado ciertas cosas y se tiene la sensación, bueno, pero la gente no se acaba de enterar, esto es un documento, pero claro, no se va a aplicar porque todos sabemos que no se va a aplicar. Bueno, ya sabemos que no se puede aplicar desde un punto de vista legal y constitucional, pero desde un punto de vista de humanista, que yo creo que tiene que regir cualquier tipo de acción política, sea de un lado o de otro, en el mío seguro, pero en cualquier caso en general, también evidentemente dentro del Partido Popular o de cualquiera que se considere cristiano o católico, pues estas cuestiones son muy delicadas, ¿no? Y ahora es mucho más fácil pues decir estas cosas porque la sociedad se ha movilizado, se ha movido un poco hacia la derecha, ha ido aceptando el hecho del inmigrante, el diferente, y creo que hemos confundido cuestiones, ¿no? Una cosa son los inmigrantes, que es una cosa, otra cosa es el Islam, que es una cosa que gusta menos seguramente, otra cosa es un delincuente, que es una cosa que nada tiene que ver con lo primero ni con lo segundo, pero bueno, hay responsables, creo yo, que han hecho que estas cuestiones pues, se confundan de forma reiterada y permitan que este tipo de, con perdón de la expresión, de mala fe o analfabetismo político, pues se imponga y lo veamos como normal. Y yo creo que no es normal. Claro, pero por ejemplo, Ana, en el término este de prioridad nacional, hay dos versiones diferentes. Sí. Una dice, el Partido Popular se ha tenido que tragar ese sapo porque era una exigencia de Vox para firmar esos acuerdos, y además está en el de Extremadura, está en el de Aragón, pero la otra versión es, no, el Partido Popular empieza también a asumir parte de ese mensaje, de ese lenguaje, y sobre todo
parte de sus votantes asumen ese mensaje y ese votante, por tanto, no les damos. Ha sido un peaje que el Partido Popular ha pagado a Vox. No obstante, yo creo que en ambos pactos, por así decirlo, Vox se queda con la espuma y el PP con la cerveza. Es decir, al final es palabrería, es retórica, es hipérbole, lo llamaba Juanma Moreno, pero yo no comparto que esto sea un caso similar a los marcos que utiliza el independentismo, porque el independentismo pasó de la retórica a aprobar en septiembre de 2017 las llamadas leyes de desconexión, es decir, atropelló los derechos de la mitad del Parlamento de Cataluña y contravino la Constitución y se saltó todas las advertencias del Tribunal Constitucional hasta llegar a un referéndum ilegal por el que varios fueron encarcelados, después indultados y después amnistiados. Es decir, ahora no estamos en ese terreno, hay que decirlo. Y en todos los acuerdos... ¿Dónde estaríamos poniendo el grito, José Luis, ahora que habláis, Roger y Ana, de los independentistas, si el PSC y Esquerra hubieran firmado un acuerdo diciendo que el acceso a los servicios públicos va a primar a los catalanes de origen? ¿Dónde estaríamos poniendo el grito? Vamos a ver, yo es que creo, de verdad, que la política, soy un llamarme ingenuo, pero creo que la política tiene que defender principios, porque si acusamos a Sánchez de no tener principios, creo que con razón. Hombre, habrá que tener algunos, digo yo, para poderlo acusar. Y a mí me parece que esto es una claudicación de principios por parte del Partido Popular, porque Vox, ese es su principio. Este es su principio, te puede parecer inhumano, bárbaro, pero este es su principio, pero por parte del PP. Y tengo dudas, y en esto coincido con Roger, de que esto le vaya a servir para estrechar la distancia con Vox. Creo que el ganador de este tipo de operaciones es Vox, porque la gente piensa además que da igual ya votar a uno al otro y entonces puede votar al que más al más enérgico. Me ponéis reparos cuando se pregunta quién era el ganador y ahora tú ya asumes directamente que el ganador es Vox. No, yo digo sin la menor duda. No, vamos a ver, espera. No, ganador de que eso es. El ganador propagandístico. El otro ganador que se lleva la parte grande del pastel del gobierno, que es el Partido Popular, sin duda ninguna. Es que el tema retórico es relevante porque llevamos 3 días en el espacio público debatiendo sobre el dichoso debate sobre la prioridad nacional. Y a mí me preocupa este tema porque creo que Vox le ha metido un gol en este tema al Partido Popular, y el Partido Popular es un partido que se ha relacionado bien con la inmigración. Fijaros cómo una política muy inteligente como Isabel Díaz Ayuso ya se quejó de esta cuestión hace un par de días y ya no lo veía claro. Cuando salió, ¿no? Dijo que era ilegal, no lo veía claro, dijo que era el Partido Popular y en particular el Partido Popular de Madrid tiene una relación estupenda con todas las asociaciones de personas latinas, emigrantes que han venido de Venezuela, de Colombia, y es un voto también. Pensemos que los latinoamericanos pueden acceder a la nacionalidad por una vía, digamos, corta en años. Es decir, es un error el comprarle a Vox el discurso anti-inmigración, porque el Partido Popular se tiene que presentar a las elecciones pensando también en que hay un voto que a día de hoy es a lo mejor inmigrante y todavía no tiene derecho a voto, pero lo va a tener en una serie de años. Y entonces haces un mal negocio si te enemistas con toda la población inmigrante que trabaja, cotiza y aporta a nuestra sociedad. Entonces yo creo que en este sentido a mí me preocupa el discurso de Vox. Creo que es un discurso cortoplacista, interesado, que a la élite de Vox le interesa para jalear sus bases y porque entiendo que en algunas regiones de España hay algunos problemas concretos que habría que ver cómo abordar de una manera más inteligente. Pero a mí me parece que estamos, y si el planteamiento además que hacía Roger es, digamos que esto le da discurso a Pedro Sánchez, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, Pedro Sánchez está frotándose las manos con que haya ruido sobre el tema de la inmigración y con que Vox saque la cabeza. Es decir, Vox es la condición de posibilidad de que Pedro Sánchez tenga un discurso, porque no tiene discurso. Vamos a dejarle a Roger, que creo que quería intervenir y está en inferioridad de condiciones por aquello de que no está presencialmente. Roger. No, comparto lo que se decía, principalmente porque yo creo que la irresponsabilidad en política no debería ser algo que cotizar al alza y desafortunadamente pues pasa. Pero todos sabemos que Vox juega esa carta. Yo evidentemente me siento totalmente alejado de sus postulados y de sus formas sobre todo, pero es evidente que es la carta que tiene que jugar. A mí lo que me parece grave de todo esto, repito, es la propia responsabilidad por parte de Pedro Sánchez de utilizar a Vox constantemente, porque Pedro Sánchez sin Vox se queda sin argumento. O sea, es que realmente tanto monta tanto. Y
Y el Partido Popular se encuentra en una situación pues muy complicada, evidentemente, porque su lógica le dice que este tipo de pactos pues no tienen sentido desde un punto de vista institucional o de partido clásico, pero es que no tiene otra alternativa. Entonces estamos en una situación en que la irresponsabilidad de un partido pues nos lleva a este escenario de que, bueno, que hoy la señora Guardiola pues es la nueva presidenta y ella piensa, bueno, la gente ya se olvidará de esto, pero es que María Guardiola hace 2 años pues decía de todo de Vox. Y creo que en España, por último, tenemos una gran suerte mirando alrededor, y es que Vox tiene unos líderes muy, muy malos. Porque cualquier partido asimilable a Vox en el resto de Europa no se está discutiendo ser tercera fuerza o dar apoyos a gobiernos. Es la que gana. Y ya se ha comido hace mucho rato a lo que sería el análogo del PP, o en este caso del PP, en diferentes países. Francia, Italia, Reino Unido, va por el camino, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, oye, aún tenemos un poco, desde mi punto de vista, que no me gusta que los extremos gobiernen nada. Tenemos aún suerte de que los estos de Vox deben ser muy malos, porque teniendo todo el viento a favor, siguen estando donde están. Ahora bien, si empezamos a darles victorias de este tipo y aceptando este tipo de postulados como válidos en los debates, pues lo decían anteriormente en el programa, aquí en Plató, claro, Guardiola lo acepta, bueno, pero lo ha hecho Guardiola, que es Extremadura, bla, 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 muy bien, lo acepta Castilla y León, bueno, pero es Mañueco, tal, ya, pero es que, y el día que Feijóo tenga que pasar por el aro, ¿qué va a pasar? Que va a repetir elecciones otra vez, porque entendemos que Feijóo no va a querer pasar por el aro, pero le van a decir, oiga, si usted ha firmado esto en Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que el PP ahora tiene que echar el freno de mano, pero desde ya. Entiendo que quería asegurarse Extremadura, Aragón, pero creo que tienen que frenar ya, porque es que si no se les va a hacer bola este tema. Claro. Bueno, y mejor ahora que dentro de un año. De momento el PP lo que está diciendo es que va a cumplir la ley. Claro, cuando ya tienes que especificar que vas a cumplir la ley, mal asunto. Lo pone de acuerdo, dice, siempre sometido a la legalidad. Hombre, eso no faltaría. Claro, pero claro, el problema es cuando lo que has firmado no es compatible con la legalidad. Oye, las próximas elecciones, por cierto, son en Andalucía. ¿Cuánto le incomoda, el día 17, cuánto le incomoda este debate de la prioridad nacional? ¿O cuánto le preocupa en términos electorales a Bastante, aunque lo reconoce poco, porque le puede aumentar. En Andalucía hay 2 focos básicos de problemas migratorios, que son básicamente Almería. Y también, aunque en menor medida, en la provincia de Huelva, ahí Vox está fuerte y puede arrancar algún escaño más con una concesión de este tipo. Yo creo que están relativamente confiados en el resultado, en mantener la mayoría, pero al final la mayoría depende de unos restos. Un puñado de votos, literalmente un puñado de votos. Y te cuesta tener que ir a pedirle el voto y te van a decir que es la prioridad nacional. Yo sinceramente no veo a día de hoy, no veo a Juanma Moreno suscribiendo lo de la prioridad nacional, como no veo a Ayuso. Pero bueno, todo es cuestión de ver cómo se plantean las cosas, no poner, luego te dice la dirección del partido. Que se nos apaga, mira, que se nos apaga la reunión con Roger. Y quiero preguntarle por otro asunto. Yo también quería preguntarle a Roger una cosa. Claro, vamos con lo de Cataluña. Roger, todavía estás, ¿no? 10 minutos tenemos. Vamos a ver si los apuramos de conexión. Roger, hoy hemos comenzado el programa escuchando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de España y Cataluña como 2 países, en plural. Y decíamos, contextualizábamos ese momento en la sesión de control del presidente, que lo de los 2 países ha venido después de que el partido de Puigdemont, la señora Nogueras, hubiera amenazado casi con pedir elecciones. Claro, lo que pasa es que a estas alturas no sé si se debe sentir muy amenazado Pedro Sánchez con las palabras de Nogueras, que un día sí y otro también dice que van a romper el pacto, que por supuesto hay que ir a elecciones, que ya no se fían de él. O sea, que si la parte del lapsus oye, tengo que congraciarme con ellos porque si no van a... Yo esa parte creo que flaquea, o esa versión de lo de los 2 países flaquea, ¿no? A ver, más allá del lapsus o no lapsus, que yo tengo mis dudas de cómo ocurrió todo esto, es evidente que esto no le aproxima más a Junts o no, pero es que Junts, el problema, a veces hablamos de los problemas que tiene Pedro Sánchez, obviamente, pero es que Junts tiene un problema muy gordo, porque durante 4 décadas, todo eso que se llama espacio convergente no tenía rival. Después ha tenido nombres, pero Junts es el principal partido. Y ahora de la nada le ha aparecido un partido que le está comiendo la tostada, que es Alianza Catalana. Entonces, Junts necesita moverse y no sabe exactamente cómo.
y tiene que hacer gestos, pero no sabe exactamente cómo. Entonces, lo que hemos visto hoy de Míriam Nogueras responde un poco a esta idea, ¿no? A situar a Junts en un espacio mucho más de derechas del que era inicialmente a principios de legislatura, porque tiene que competir con Alianza Catalana, pero al mismo tiempo un Junts que con Pedro Sánchez, claro, si no comparten, digamos, el espacio de acuerdo sobre el tema de Cataluña y del procés y del post-procés, ¿qué tipo de acuerdo pueden llegar? Si Junts a día de hoy, yo creo que se está situando más a la derecha o igual a la derecha que puede estar el Partido Popular. Entonces, bueno, es muy imprevisible lo de Junts. Cada día van a tener una salida. Yo también creo que su líder parlamentaria, con la que yo tuve que confrontar cuando fui candidato, pues tampoco es la persona más perspicaz del mundo, con lo cual hay que entender las cosas y las amenazas con cierta calma. Yo no veo a Junts haciendo caer a Pedro Sánchez a día de hoy. Yo creo que Pedro Sánchez tampoco se ve caído por Junts. Por eso. Es más, Pedro Sánchez en Cataluña tiene una popularidad a día de hoy muy importante. Y esto yo entiendo que desde una óptica más madrileña cuesta de ver, pero la realidad es que aquí en Cataluña, pues Pedro Sánchez, por las razones que sea, por la parte de los indultos iniciales, por lo de la amnistía, por lo que queráis, pues tiene una cierta aceptación y se nota, y él lo sabe. Con lo cual, Junts tiene un problema, porque tiene un PSC fuerte, pero al mismo tiempo tiene un PSC que le compite mucho espacio político y una alianza catalana que se lo está comiendo por la derecha. Espera, no te vayas todavía. Gracias de verdad por vernos. Y antes de que te marches, suscríbete a 13 para estar al día de todo lo que ocurre, con nuestras entrevistas al completo, con nuestros análisis. Mire, para empezar, te dejo por aquí un par de vídeos.